Hola, para la siguiente presentación hablaremos sobre las técnicas de investigación de campo para la materia de principios y técnicas de investigación. Como breve introducción, dentro de las técnicas de investigación se encuentra el análisis documental y el trabajo de campo. El trabajo de campo consiste en obtener los datos directamente en donde se presenta el fenómeno de estudio, a diferencia del análisis documental, que se basa en el trabajo de archivo, que es la obtención de información de fuentes escritas, como pueden ser libros, revistas, informes, entre otras. El trabajo de campo se caracteriza por el contacto directo que hay entre el investigador con la realidad social que quiere estudiar. Con esto me refiero a observar lo que ocurre a tiempo real, escuchar a quienes lo están viviendo, así como reflexionar sobre la situación. Para esto es necesario saber qué es un pilotaje, pues para realizar una entrevista o encuesta es necesario llevarlo a cabo. De acuerdo con Martínez, es una técnica de validación de un instrumento de recolección de datos que consiste en ponerlo a prueba a fin de evaluar su correcto diseño. En el caso de una entrevista, se aplica a un pequeño grupo de individuos para identificar problemas en redacción o en reactivos y se acomoden a los propósitos de la investigación. Una entrevista es una técnica para obtener información que se da mediante la conversación entre dos o más personas, con el fin de identificar la percepción, conocimiento y enfoque con respecto a la situación de los involucrados. Es una técnica que depende mucho de la disposición de las personas, así como la del entrevistador. Hay puntos importantes a destacar, pues es necesario que se promueva un vínculo de respeto entre ambos, un sentimiento de solidaridad y mostrar un interés genuino en querer buscar una solución a la problemática. Estas se dividen en estructuradas. En estas, el entrevistador utiliza una guía de preguntas específicas, pues suele utilizarse cuando no hay suficiente material informativo sobre lo que nos interesa investigar. Semiestructuradas. Se integran por preguntas abiertas. En este tipo el entrevistador puede agregar otras preguntas y aunque hay una guía del contenido, se da la flexibilidad para manejarlo. Luego, las no estructuradas, que se maneja como una conversación entre el investigador y el informante. Continuamos con la encuesta. Esta técnica nos permite obtener información representativa sobre un fenómeno que se presenta en una población. Martínez la define como un instrumento formulado a manera de cuestionario que utiliza procedimientos estandarizados de recolección de datos, cuya intención es recabar la información necesaria para una investigación, la cual será tratada de una forma cuantitativa, debido a que fue obtenida de una muestra. En los tipos de encuesta tenemos las descriptivas, que nos ayudan a identificar cómo se distribuye un fenómeno en la población. Pretende obtener una representación exacta del fenómeno. Las explicativas, que se utilizan para probar hipótesis. Utiliza muestras homogéneas, igualando por emparejamiento en el experimento. Diagnósticas. Busca encontrar las causas de un problema bajo estudio en contexto relativamente desconocido. Las predictivas se usan para estimar situaciones futuras y las exploratorias. Este tipo de encuestas se usa para obtener información de áreas de estudio poco conocidas. La siguiente técnica es la observación. Considerada por Martínez como la técnica etnográfica, se refiere a contemplar con atención el fenómeno social. Se registra la información para después hacer un análisis con nuestra interpretación de lo que vimos. Los datos deben ser obtenidos sin interferir prejuicios, evitando que se distorsione la información. Para esto, un prejuicio es una actitud negativa hacia una categoría de personas con base en un estereotipo, con frecuencia una minoría étnica o racial. Los pasos a grandes rasgos para hacer esta técnica es determinar lo que se va a observar, establecer los objetivos, para qué se va a observar, detallar de qué forma se van a registrar los datos, ya sea en un diario, bitácora o en fichas. Luego, realizar de manera sistemática la observación, registrar los datos, hacer nuestra interpretación de los datos obtenidos y elaborar nuestras conclusiones. Por último, tenemos los grupos de discusión. De acuerdo con Gil Flores,
Es una técnica no directiva que tiene por finalidad la producción controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos que son reunidos durante un espacio de tiempo limitado a fin de debatir sobre determinado tópico propuesto por el investigador. La recolección de los datos puede ser por una grabación de audio, video o por notas tomadas durante la reunión. La información que se produce en los grupos de discusión nos sirve para conocer la percepción de los sujetos de una población sobre un determinado concepto, hecho, institución o programa. Estos datos podrían ser difíciles de obtener, pues cuando se dan estas situaciones, el ambiente está rodeado de espontaneidad. Se ven opiniones, sentimientos, deseos personales que no se podrían ver en una técnica con una estructura rígida. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo.